Esta no es la figura de un extraño dios pagano, es la figura de un hombre despierto, un Buda. Y me imagino que te habrás preguntado por qué casi todas las figuras de Buda o de muchos otros sabios del este que ves están sentadas así. Esta figura de Buda está en la postura de meditación, y la forma en que está sentado y todo el conjunto de sus rasgos y su expresión simbolizan una cierta actitud hacia la vida, una cierta manera de ver las cosas, que en la filosofía india y china se considera esencial para la cordura. Quizás pueda darte alguna idea del significado de esta actitud al demostrarlo con un carácter chino, una palabra que representa toda esta actitud hacia la vida, este carácter en particular. Se dice que esta mitad del carácter representaba originalmente alguna ave acuática, una cigüeña o una garza, y esta otra parte del carácter es, en primer lugar, un signo que significa el ojo humano, que al ponerle patas se convierte en la actividad del ojo, y eso significa ver. Todo el carácter se pronuncia guan y significa un cierto tipo de observación, una cierta manera de mirar las cosas que podría ser ejemplificada por la imagen de una garza en el borde del agua, como en esta pintura del gran artista japonés Kano Motonobu. Ahí está la garza tranquila y serenamente, observando el agua, y todo el significado de esta actitud hacia la vida es en lo que se resume la idea de la meditación de estas figuras de Buda. Y hoy quiero intentar explicarte algo del significado de esta actitud hacia la vida. Fundamentalmente, la meditación no es tanto un ejercicio como una cierta manera de usar la mente o la conciencia, porque normalmente la mayoría de los seres humanos, cuando usan sus ojos o sus oídos, están constantemente y crónicamente esforzándose por ver y oír. Y cuando lo piensas, eso es muy extraño, porque nuestros ojos no funcionan mediante esfuerzo. No tienen que salir a buscar la luz viene hacia ellos. Y de la misma manera, el sonido llega a nuestros oídos. E incluso el sentido del tacto llega a nuestras yemas de los dedos. No tengo que presionar muy fuerte para sentirlo, porque la sensación del objeto duro simplemente llega a los extremos nerviosos de mi piel. Por tanto, es extraño, ¿verdad?, que hayamos adquirido el hábito de un esfuerzo constante y crónico por ver claramente y oír claramente. Creo que parte de ello viene de la escuela. Sabes, cuando los niños están escuchando a un maestro en clase, siempre están inquietos o haciendo algo así, ya sabes, y mirando alrededor y retorciéndose. Y el maestro dice, prestad atención. Y los niños inmediatamente, para congraciarse con el maestro, son capaces de actuar o simular lo que es prestar atención. Y prestar atención, por supuesto, es mirar fijamente al maestro en ese momento. Sí, están muy interesados en lo que dice. A veces enrollan sus piernas alrededor de las patas de la silla y adoptan todas esas posturas extrañas para que el maestro sepa que realmente están intentando mucho prestar atención. Y es a través de tal condicionamiento, a través de que nos enseñan que debemos tratar de ver y tratar de oír claramente, que aprendemos constantemente a tensar nuestros sentidos en su uso. Pero de hecho, esto obstaculiza la claridad de nuestros sentidos, porque si intentas mirar fijamente un libro frente a ti, o mirar muy fijo la pantalla de televisión que estás mirando ahora, verás que se vuelve borrosa. También, de la misma manera, si intentas escuchar, digamos, una conversación telefónica mientras los niños corren por toda la casa y gritas, si te esfuerzas en escuchar el teléfono, te enojarás y tendrás que decir a los niños que se callen. Pero por otro lado, si simplemente dejas que el sonido llegue a tus oídos, no tendrás ninguna dificultad en escuchar. Así que recuerda entonces esa garza que te mostré. Cuando esa garza estaba observando al pez, no estaba mirando por todos lados, pero todo el campo de visión espontáneamente llegaba a los ojos de la garza, y en el momento en que vio una ondulación en el agua, se zambulló y atrapó al pez.
Ahora bien, no creo que solo hayamos sido enseñados por maestros y padres y demás a tratar de ver y tratar de oír claramente. Hay otros factores en el problema, y uno de ellos es que mientras vemos y oímos, intentamos dar sentido a nuestro mundo pensando en él. Y el acto de pensar también introduce un elemento de esfuerzo en el uso de nuestras mentes. Y creo que la razón de esto es que el pensamiento es lineal. Ya sabes, va una palabra después de otra. Se extiende en una línea. Pensamiento, 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 y en una línea así, uno tras otro. Mientras que cuando vemos lo que está sucediendo en su totalidad. Captamos un volumen cuando vemos. Captamos un gran área. Y la naturaleza es un volumen en lugar de algo extendido en una línea. Pero cuando pensamos, obtenemos un pensamiento tras otro, y así el proceso de pensamiento es mucho más lento que el proceso de ver y usar nuestra conciencia o nuestra mente en su totalidad. Y esto requiere un cierto esfuerzo para hacer que el pensamiento se mantenga al día con lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando. Además, ya ves, el pensamiento funciona por abstracción. ¿Qué quiero decir con abstracción? Bueno, muchas de las letras chinas son abstracciones. Si tomamos, por ejemplo, la letra china para hombre, se escribe de esta manera. Ahora, eso fue originalmente la cabeza y las piernas de una figura humana. Algo, ya sabes, así cuando dibujamos una figura abstracta de un hombre. Todos sabemos que eso es un hombre, pero de hecho corta una gran parte del hombre. Esta figura corta todos los detalles y nos da una imagen simple que podemos entender de una vez. Y tenemos que hacer eso para pensar, para que podamos usar una serie de imágenes muy simples o comprensiones del mundo, y estas son abstracciones. Y fundamentalmente es en términos de abstracciones que pensamos. Ahora, el pensamiento, como dije, es más lento porque va en línea, pensamiento tras pensamiento. Y además, el pensamiento es abstracto. Es decir, carece de la plena cualidad viva de la vida real. Al igual que esta figura aquí, es solo una especie de esqueleto, una bola encima de palos, y por lo tanto carece de la vitalidad de la vida de un hombre real. Ahora, cuanto más tendemos a vivir en un mundo de pensamiento, más tendemos a vivir en un mundo abstracto que está separado y tiene un espacio entre él y el mundo real de la naturaleza. Y como resultado de esto, tendemos a vivir en un mundo que de alguna manera es insatisfactorio, carente de vitalidad y vida. Y también la gente tiende a pensar todo el tiempo. Esto se convierte, para cada comunidad civilizada, para cada persona civilizada, en una especie de hábito que es como hablar constantemente contigo mismo. Ahora, por supuesto, cuando me encuentras aquí en la pantalla de televisión, siempre estoy hablando, o casi siempre. Pero te aseguro que no siempre estoy hablando. A menudo estoy en silencio, porque después de todo, tenemos que estar en silencio algunas veces, ¿verdad? Para escuchar lo que otras personas tienen que decir y, por lo tanto, tener algo de qué hablar. De la misma manera, nuestras mentes tienen que estar en silencio algunas veces si realmente vamos a tener algo de qué pensar que no sean pensamientos. Hay un proverbio popular que dice que hablar contigo mismo es el primer signo de locura, y hay algo de verdad en esto, porque el pensamiento constante, a diferencia de simplemente experimentar a través de nuestros sentidos, pensar constantemente en nuestras experiencias, codificar nuestras experiencias en palabras, en signos, en símbolos del pensamiento, es un zumbido que continúa día tras día dentro de nuestras cabezas, excepto cuando estamos durmiendo. Y como resultado de eso, empezamos a vivir en un mundo cada vez más separado de la realidad. Y es por eso que en esas culturas orientales, en India, China y Japón, siempre se ha considerado importante que todos dediquen parte de su tiempo, no todo su tiempo, pero parte de él, no a pensar,
sino simplemente a la actitud que representaba ese carácter chino que dibujé al principio, pronunciado guan u observación tranquila. Recuerda este punto, es importante. Esto no está diciendo que pensar sea una perturbación, que sea algo que los seres humanos no deberían hacer. Al contrario, es una adquisición muy importante de la humanidad. Pero el pensamiento no tiene un valor real para nosotros, a menos que también podamos practicar el no pensar, a menos que podamos tener nuestra mente en silencio y hacer contacto inmediato con el mundo real, en lugar del mundo de pura abstracción. Y esto conduce a una práctica muy común en Asia, entre hindúes, budistas, taoístas, llamada meditación. Y quiero intentar mostrarte algo al respecto. Sentándome en la postura de meditación, que comúnmente se usa y se hace aproximadamente así, uno se sienta sobre un cojín firme. Por lo general, entre los pueblos orientales, se sientan en lo que se llama postura de loto o postura de medio loto, como estoy sentado ahora, lo que significa que el pie derecho se levanta sobre el muslo izquierdo. Encontrarás, por supuesto, que esa es una posición extraordinariamente incómoda si no estás acostumbrado a ello. Pero una de las razones para sentarse de esa manera es que bloquea las piernas para que no te caigas fácilmente si te quedas dormido. Y también esta posición te da una sensación de estar muy firmemente enraizado en el suelo. Luego las manos se colocan así. Y luego uno dirige la atención a la respiración natural. No haces ejercicios de respiración, tomando inhalaciones y exhalaciones profundas. Simplemente dejas que tu respiración venga como quiera. Y si acaso, dejas que la exhalación salga con un suspiro de alivio, enfatizando la exhalación en lugar de la inhalación. No cierras los ojos. Por lo general los bajas un poco al suelo frente a ti, porque el objetivo no es eliminar todas las cosas que podrías estar experimentando a través de tus ojos y tus oídos, a través de tu nariz y tus terminaciones nerviosas en la piel. El objetivo es simplemente dejar que la mente sola experimente, pero no intentar atrapar la experiencia en pensamientos. Dejar de hablar contigo mismo o traer muchas imágenes ante tu mente que no tienen nada que ver con lo que está justo frente a ti. Por tanto, la función de este ejercicio, esta postura, es dejar que todo el mundo venga hacia ti sin interferir de ninguna manera, simplemente sentado así. Y tú podrías decir, oh, eso es una gran pérdida de tiempo. Hay todo tipo de cosas interesantes en la vida para hacer. ¿Por qué simplemente pasar algunas horas sentado? La razón, aunque intenté explicarlo, es que a través de esto se llega a tener un contacto ya no con un mundo de abstracciones, ya no con un mundo de pensamiento, sino con el mundo que realmente es. Ahora, al hacer esto, comienzas a notar un cambio bastante curioso en tu sensación general de la vida. Notas que deja de haber lo que llamaría una interrupción o un intervalo entre tu experiencia y tú mismo. Mira, en nuestra forma ordinaria de usar nuestras mentes, la sensación crónica de tensión, el intento crónico de pensar en y dar sentido a lo que estamos sintiendo, es lo que llamamos nuestro ego. Si dices que experimento mi propia existencia, estoy constantemente consciente de un conocedor detrás y recibiendo todo lo que se conoce. Entonces obtienes esta sensación crónica de que hay un yo que tiene todas estas experiencias, y ese yo o sí mismo es lo que llamamos el ego. Y esta sensación crónica de tensión es nuestra. Podríamos llamarlo nuestro bloqueo psicológico contra nuestra experiencia, la cosa que parece separarnos de un mundo externo, de todo el universo. Pero cuando de esta manera el intervalo comienza a disminuir, comenzamos a experimentar nuestro mundo como nosotros mismos. No hay intervalo, no hay interrupción entre el conocedor y lo conocido.
al igual que cuando estamos completamente absortos escuchando música o bailando con la música. No somos conscientes de nuestra separación de ella, vamos directamente con ella. Y de la misma manera, cuando la mente responde instantáneamente a lo que los sentidos traen, parece casi como si la mente y lo que experimenta fueran uno y lo mismo. Y esto, de alguna manera, es realmente cierto. Podemos entenderlo teóricamente, pero no solemos sentirlo realmente. Por ejemplo, ¿conoces el viejo dicho: si un árbol cae en un bosque sin que nadie lo escuche, ¿habrá algún ruido? Este es un gran rompecabezas filosófico para el mundo occidental. Depende lo que sabemos de que haya un conocedor. De alguna manera, obviamente sí, porque cuando un árbol cae en el bosque, ciertamente hace vibraciones en el aire, pero esas vibraciones en el aire solo se convierten en ruido cuando hacen vibrar un tímpano. De la misma manera, la luz del sol no se convierte en luz a menos que caiga sobre un globo ocular. También podríamos decir que el mundo externo está lleno de cosas duras, pero nada es duro excepto en relación con la superficie suave de la piel humana. Nada es pesado excepto en relación con los músculos humanos. Entonces, si no hay un organismo humano, el mundo no nos aparece en absoluto con ninguna de las características que atribuimos a un mundo externo. En otras palabras, podríamos decir que el sol es luz, pero solo por los ojos. Las rocas son duras, pero solo por los dedos suaves. Las rocas que caen son ruidosas, pero solo por los oídos humanos sensibles. No podemos formar ninguna idea en absoluto de cómo sería el mundo sin una mente observadora. Incluso cosas como la duración, el lapso de tiempo, dependen de la mente humana para apreciarlas. El espacio depende de una mente humana para observar el mundo desde una posición particular, y así saber que hay cosas que están distantes de él. Sin esta mente, no podría haber ningún mundo sobre el que pudiéramos pensar o concebir o imaginar de ninguna manera. Y esto muestra de una manera muy clara que nuestra mente y el mundo externo van juntos. Son diferencias inseparables. En un programa reciente intenté ilustrar la idea de diferencias inseparables tomando una moneda o un objeto que tiene dos extremos distintos, pero que no pueden ser separados. Esto es muy importante. Vale la pena repetirlo porque es bastante fundamental. Si quisiera quitar uno de estos extremos y romper la cosa y tirarla, aún tendría otro extremo. Todavía habría dos extremos allí. Nunca podría deshacerme de la situación de tener dos extremos. Así que observa que aunque los dos extremos son diferentes, hay solo un objeto. Y de la misma manera, aunque hay una diferencia de alguna manera entre el conocedor y lo conocido, entre el hombre y el mundo, sin embargo, estos dos van juntos y son fundamentalmente inseparables. Y por lo tanto, cuando nuestra conciencia responde instantáneamente, sin ningún intervalo o interrupción, sin ningún, detenerse a pensarlo, entonces tenemos una situación en la que realmente estamos realmente estamos sintiendo la verdadera relación física que existe entre el hombre y su entorno. Y esto podríamos llamarlo la experiencia de unidad con el universo, que es la función de la meditación. Por tanto, creo que no es difícil ver algunos valores muy evidentes en esto. Porque si vivimos completamente en un mundo de pensamiento, todas las cosas que buscamos en la vida tienden de alguna manera a volverse áridas e insatisfactorias, porque estamos viviendo en un mundo abstracto. En otras palabras, nadie en su sano juicio va a comer la carta del restaurante en lugar de comida. Y esta es la misma relación en la que el pensamiento está con la realidad. Representa, simboliza la realidad, pero en ningún sentido es sustitución de ella. Y así, de la misma manera,
Si tratamos de vivir en el mundo del pensamiento puro, comenzamos a sentir una extraña cualidad insatisfactoria en el mundo. Y vivir en el pensamiento puro no es algo que solo hagan profesores e intelectuales y personas pensantes. La gente perfectamente ordinaria a menudo vive en el mundo del pensamiento puro. Por ejemplo, cuando perseguimos ciertos objetivos en la vida, cuando decimos quiero tener éxito, quiero ser feliz, estos son realmente abstracciones. Porque supongamos que te vuelves enormemente rico y puedes permitirte 3 coches y 6 casas, aunque no puedas conducir en 3 coches a la vez y no puedas vivir en 6 casas a la vez. Con esto, tienes un símbolo de tu estatus, lo que llamamos prestigio, pero eso es solo un símbolo abstracto. No puedes realmente comer prestigio, no puedes comer éxito. Y así, para superar este tipo de engaño por las fantasías del pensamiento, no pensar es un complemento importante del pensamiento. Poder, de vez en cuando, cesar el bullicio que ocurre dentro de la cabeza y dejar que la conversación contigo mismo se detenga y llegue a la quietud. No es necesario, por supuesto, sentarse en una postura de meditación como esta para hacerlo. Esto es simplemente la forma en que lo hacen los budistas e hindúes. Puedes caminar, puedes sentarte de la manera ordinaria, puedes acostarte en la bañera y hacerlo, puedes acostarte boca arriba en la cama antes de levantarte por la mañana y hacerlo. Solo deja tu mente en paz y deja de tratar de dar sentido al mundo para que realmente haya algo en lo que pensar que no sea pensar en el pensamiento en sí mismo, que es como si escribiéramos libros sobre nada más que libros, algo que es, me temo, en gran medida la erudición, libros sobre libros sobre libros. Y así, de esta manera, a través de la meditación, llegamos a esa especie de paz profunda que se exhibe en los rostros de los budistas. Recuerdo especialmente algunas palabras de Lafcadio Hearn en las que da una maravillosa descripción de la actitud completa que representan estos rostros. Cada ídolo formado por la fe humana permanece como la cáscara de una verdad eternamente divina, pero incluso la cáscara misma puede contener un poder fantasmagórico. La suave serenidad, la ternura apasionada de estos rostros de Buda aún podrían dar paz al alma occidental, cansada de credos transformados en convenciones y que está ansiosa por la llegada de otro maestro que proclame: tengo el mismo sentimiento por lo alto que por lo bajo, por lo moral que por lo inmoral, por lo depravado que por lo virtuoso, y por aquellos que tienen opiniones sectarias o falsas, como por aquellos cuyas creencias son buenas y verdaderas. Gracias por ver Saber y Sentido.